sexualidad masculina, sexualidad femenina, las consecuencias, las diferencias sexuales, etcétera, etcétera, es el tema del psicoanálisis. Lo que pienso, 3 momentos en la última enseñanza de Lacan, bueno, ya hemos visto cuestiones en donde habla de lo sexual desde la familia, cuando habla función paterna, función materna, por supuesto, la significación del palo, pero para pensar escritos muy, muy antiguos. Hoy hay muchos, cierren los micrófonos porque hace mucho eco. Bueno, en el último periodo de su enseñanza, vamos a tener lo que yo llamo un instante de ver. Se me ocurrió pensarlo así: instante de ver, momento de comprender, instante de ver. ¿Qué seminario el 18? De un discurso que no sería o no fuera del semblante o de la apariencia, como la traducción más les guste. El segundo momento, el momento de comprender, es la época, el año siguiente, que comienza con unas conferencias, 3 conferencias en el Santam, y después continúa con el seminario 19, con Opio. Y al año siguiente tenemos mucha producción. El seminario 20, aún, el atolondradicho o la traducción que puedan tener de Letoudy, los no incautos cierran y RCI. O sea, ¿no? Se dedicó a pleno. Las fórmulas de la sexuación están en la clase del día, la clase 7 del seminario 20, del 13 de marzo de 1973. Bien. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo desde, yo diría desde los años 20 en adelante, seguro, y desde los años 50 a pleno? Lo que se llama la formalización de las ciencias. O sea, todas las ciencias están buscando un modo, lógico de poder expresarse y de poder expresarse a través de símbolos. La construcción del matema, que también lo acompaña Lacan toda su vida, es un esfuerzo de Lacan por hacer entrar el psicoanálisis también al mundo de la ciencia. Después, si quieren, al que tenga interés, le paso. Yo hace muchos años hice una investigación con un filósofo epistemólogo, Hermes Puyol, me encanto, digamos, y un bocho, o lo que sabía, perdón el término bocho, un hombre, digamos, que sabía mucho y que tenía muy buen entender. Y entonces hicimos una investigación sobre epistemología, le interesaba el psicoanálisis, y el canje fue, bueno, como ese, epistemología y psicoanálisis. Entonces el canje fue, yo aprendí un poquito de esta cuestión de la formalización de las ciencias, y él se metió más con el psicoanálisis porque le gustaba mucho Lacan, estaba sumamente interesado en la obra de Lacan, y al saber mucho epistemología, mucha filosofía, mucha antropología, mucha lingüística, etcétera, pues tenía cierta facilidad para leerlo. ¿Qué
¿qué es el matema? El matema, digamos, está introducido por Lacan como concepto, diciendo, él expresando el término matema, el 15 de diciembre del 71, justamente en el inicio del seminario. En sí no fue el inicio del seminario, pero bueno, quedó así, como las primeras clases del seminario 19, en esas conferencias del Santán. Las conferencias se llaman El saber del psicoanalista, a fines del año 71. ¿Qué designó él como matema? Una formalización de algunos conceptos psicoanalíticos a través de lo que él denominó lenguaje de lo, perdón, no lo que él denominó. Él dice a través de un lenguaje formal. Bien, bueno, hay que ponerse a buscar qué es un lenguaje formal. Y lo primero que uno va a encontrar es que es un lenguaje el que se utiliza en matemática, en lógica, en ingeniería informática, obviamente son los máximos ejemplos, pero que todo lenguaje formal es aquel que sostiene símbolos a los cuales llama primitivos, y que esos símbolos primitivos están sujetos a determinadas reglas que cada lenguaje especifica. Bien, ¿qué son los símbolos primitivos? Son los símbolos que forman un determinado alfabeto en un lenguaje. A ver, por ejemplo, nosotros cuando escribimos Word, vemos letras, pero si no viéramos letras estaríamos viendo distintos tipos de cuadraditos. Para mí son todos cuadraditos iguales, pero si ustedes los agrandan y demás, son distintos tipos de cuadraditos. Cada uno de esos cuadraditos representa una letra, etc. O sea, forman un vocabulario o un alfabeto, y ese vocabulario o alfabeto tiene reglas, lo cual el lenguaje nosotros decimos, bueno, la gramática. La lógica le llama gramática formal. No sé, por ejemplo, supongamos que vamos a armar un ejemplo con un abecedario o un lenguaje formal que tenga sus símbolos primitivos muy escasos. Digamos A, B. Ahora, la gramática, que es como una función combinatoria, a propósito estoy usando el término función, tenemos A, B. ¿Okay? El objeto A, el objeto B. Armo un alfabeto que es un conjunto, el conjunto AB, y le pongo como ley gramatical el que la ley número 1, por ejemplo, es que A, B se pueden combinar. La ley número 2 es que se pueden combinar a igualdad de repetición. Por ejemplo, si yo armo un conjunto, tengo el conjunto AB, es un equivalente armar el conjunto BA, y de acuerdo a esta regla también es un equivalente armar un conjunto AB-AB,
armar un conjunto A, B, 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 A, B, B, o sea, 3 veces la letra A, 3 veces la letra B. Eso es de acuerdo a la regla que se ponga para armar ese grupo, ese lenguaje formal, ese grupo de símbolos primitivos, ese conjunto de símbolos primitivos y la función que aplica al conjunto. A propósito, voy hablando de conjuntos, si bien no nos vamos a meter hoy con la teoría de los conjuntos. Hay algo muy interesante en estos lenguajes formales, es que hay lugar, como diríamos nosotros, para la palabra vacía. O sea, el cero es un valor. Estos temas han sido muy investigados por Frege y justamente Frege es uno de los autores, yo diría el autor, para estudiar la cuestión del cero y el uno, que tan importante es en psicoanálisis. Bien, después hay una serie de combinatorias que se pueden hacer, por ejemplo, como decir, bueno, armo un alfabeto de tal manera que sus integrantes sean A1 y A2, tal que los elementos, o llamo a los conjuntos A1 y A2, los elementos del conjunto intersección no pueden ser mayores de A1 ni mayores de L2, bueno, qué sé yo, combinatorias X, no importa cuáles, porque no vamos a estudiar matemáticas, no vamos a estudiar estas cosas, pero sí en el documento que yo les voy a pasar luego, lean ustedes las operaciones que se pueden hacer. ¿Por qué? Y porque sirven a la lingüística, sirven a ese poquito de lingüistería que tenemos que tener. Es otra manera de ver la lingüistería. Yo lo que les diría es, no hace falta memorizarlo a nivel de la teoría de los conjuntos y de las matemáticas, pero sí entenderlo y quedarse con la idea de que hay una concatenación, de que hay una intersección, de que hay una unión, de que hay un cociente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, digamos, distintas operaciones, la intercalación, bueno, distintas operaciones. Bien, ¿cuál es el gran matema histórico en psicoanálisis? El falo. El matema de, digamos, de orígenes freudianos. Ahora, ¿cómo entendemos ese falo? Lo vamos a tener que entender de acuerdo a Lacan. Si bien es parte de la noción freudiana del complejo de Edipo, ya vimos los otros días que lo importante no es el complejo de Edipo, sino su correlato, el complejo de castración. O sea, la prohibición del incesto, que va a comenzar a hacer una función. Deja de ser solamente una descripción antropológica, deja de ser el correlato de un mito trágico. ¿Y qué es el falo? El falo es el objeto de deseo de la madre. Madre
prohibida para el niño, niño prohibido para la madre, pero lo que hemos visto es que es necesario ese primer tiempo lógico, en donde la madre le otorga al niño el lugar de un objeto fálico, el lugar de un objeto de deseo. Será cuestión de la constitución subjetiva del niño el poder correrse de ese lugar. Bien, ¿qué es lo que se hace en psicoanálisis? Se sitúa la castración, podríamos decir, como una manera de regular el ejercicio de la sexualidad, de regular el goce. Podríamos decir muy paso a paso, como cada uno se relacione al significante, como que es lo mismo que decir cómo cada uno se relaciona al falo, en tanto el significante en cuestión es un significante que representa el falo. ¿Por qué digo? Porque el significante en cuestión, el significante que hace al reinado de los demás significantes, el significante que ocupa el lugar de ese uno, que recién en el seminario 19 lo aclara así, es el falo en tanto interdicción, el falo en tanto objeto interdicto. Para el varón y para la nena. Digo, lo aclara así en el seminario 19 porque en la significación al falo algo dice, va a decir, falo es el significante privilegiado, que deja una marca, la marca de la disimetría o asimetría entre el deseo y el goce. También va a decir que el falo es un significante privilegiado porque se conjuga con el deseo, con el advenimiento del deseo. Ya en el seminario aún, en el 20, el falo queda situado dentro de un álgebra que va a radicalizar, a poner en la raíz, ¿sí? Esos son los neologismos de las traducciones. Radicalizar la asimetría de la diferencia sexual, ¿no? O sea, aún el falo entra en un álgebra que pone al máximo en tensión y una tensión radical, de raíz y radical de exponente. La diferencia sexual, que es lo que va a decir, no hay relación sexual que se pueda inscribir. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace si pueden compartir están compartiendo las fórmulas de la sexuación? Sí, se ve. Pensar el falo. En el seminario 20 siempre lo va a pensar como
función fálica. Cada vez que en estas fórmulas de la sexuación aparezca el signo falosimbólico, significa función fálica, o sea, de la lógica fálica, perteneciente a una función que hace a la lógica fálica, una función que arma la ecuación fálica, que hace a la lógica fálica. ¿Qué es lo que permite inscribir? Justamente el espacio, el cero, la no inscripción. Es una inscripción de la no inscripción. De que de ese agujero, esa no complementariedad entre el hombre y la mujer. Justamente porque no hay complementariedad entre el hombre y la mujer, es que a Lacan le va a interesar la función fálica, por lo que remite a la castración. Aquí tenemos que pegar un giro en lo que siempre es común entender. ¿Por qué? Porque la ecuación fálica freudiana más vale casi como una suerte de igualdad. Yo siempre digo que si todo el mundo entiende lo mismo es porque algo hay. Y lo que siempre uno escucha es falo igual pene, igual hijo, igual. Lo podemos pensar quizás como equivalencia, pero la torsión que hay que dar con Lacan es que sí existe una función fálica, es porque esa equivalencia es fracasada. A ver, pongamos en el lugar del falo, no sé, un lingote de oro, ¿sí? O 10 lingotes de oro, lo que quieran. Algo de sumo valor. Podríamos, si quieren, armar la equivalencia. Tantos lingotes de oro es equivalente a tantos euros, equivalente a tantos dólares, equivalente a tantos pesos, a tantos MEP, equivalente a tantos brillantes, no sé, equivalente a no sé, tantos kilos de ganado, tantos kilos de carne, equivalente a tantas bolsas de harina. Bien, las mujeres diríamos rápidamente, no, momentito. Bueno, si nuestro marido quiere hacer esos cambios y que yo no, momentito. Yo quiero el lingote de oro para tenerlo en la caja fuerte, y si no, mira, me lo convertís en anillos con brillantes, brillantes para mis orejas, para usar de aros. Nada, no me interesan las bolsas de harina, no me interesa que sea igual a 2 vacas. Bien, o sea, las equivalencias no siempre sirven. Eso es algo muy a tener en cuenta nosotros los psicoanalistas, que hemos creído con Freud una vida
equivalencias de la ecuación fálica y, bueno, vamos a, va a fracasar esa equivalencia. Además, esa equivalencia trae una creencia que va en contra del inconsciente. Esa equivalencia trae la creencia de que algo de sexualidad se sabe. Y si hay algo que el inconsciente no sabe, es de sexualidad, porque no hay inscripción de sexualidad en el inconsciente. Entonces, bien. Bueno, a ver, ecuación fálica, función fálica, está escrito como el símbolo de falo simbólico, símbolo de falo, y la X. Y una X, que es un elemento. ¿Qué es la letra X? Un modo de escribir la función fálica en que, podríamos decir, Lacan separa esta de cualquier esencia o cualquier naturaleza, sea femenina o masculina. Esto es también muy importante. Esta función fálica es para todo ser hablante, se inscriba de un lado o del otro lado, del lado hombre o del lado mujer. Bien, ¿qué hace Frege con la lógica proposicional? O vamos a decir, perdón, que toma Lacan de Frege y, a ver, les vuelvo a decir, en una versión más que resumida, Lacan se va a levantar de la tumba y me va a dar muchos sopapos. Pero pienso que, a ver, que lo que fue a buscar Lacan en los años 70, en la lógica de Frege, fue una lógica que sea aplicable al discurso analítico, una lógica que le permita pensar el ser humano como sexual, una lógica que acepte y trabaje con el principio de contradicción. O sea, una lógica que se puede aplicar al inconsciente, ¿verdad? El inconsciente funciona con principios de contradicción. Bien. Una lógica, todo se deduce de que sea aplicable el discurso analítico, ¿verdad? Una lógica que, digamos, pueda formalizar la sexualidad. Tenemos que distinguir en Frege tenemos que distinguir objeto y función. Yo creo que con esas dos cuestiones de Frege nos vamos a orientar bastante. Les vuelvo a decir, en una fórmula muy, muy, muy abreviada, porque objeto y función, a ver, es la obra de Frege, podríamos decir que para Frege hay dos categorías de entes. Los objetos, o, tomando prestado algo de la química, entes saturados. La cantidad de soluto y solvente es la adecuada. Objeto.
Y la otra categoría de ente son las funciones, o lo que él llama entes no saturados o insaturados. El objeto, al cual también llama argumento, es algo que tiene entidad propia, que existe por sí mismo. La función es un valor. Y la existencia de la función tiene que ver con que se pueda aplicar a un objeto. Eso es lo más importante. El objeto tiene entidad de por sí. La función va a tener cierta entidad si se puede aplicar a un objeto. Por ejemplo, un valor, una función que nosotros lo podemos aplicar, pero cuando decimos raíz cuadrada de -1, bueno, -1 es el objeto, raíz cuadrada es la función. Bien, ahora, Lacan, como algo moderno de su época, como a Frege, anterior a él, pero bueno, digamos, algo de época. Y de moda el estudio de Frege en esa época, de Lacan. Pero del otro lado siempre sabemos que Lacan echa mano a los griegos. ¿Qué va a hacer con Aristóteles? Tomarle lo que él dice que son los cuantificadores de Aristóteles. Son las premisas o las proposiciones y el análisis de las proposiciones que hace Aristóteles, en donde lo habrán estudiado en la secundaria, que para que exista un universal tiene que haber una excepción. Eso es Aristóteles. Bueno, en Aristóteles, Lacan descubre que podemos encontrar, por así decir, 4 cuantificadores. Todo como universal afirmativa. Ningún contrapuesto, universal negativa. Todo, ninguno. Particular afirmativa, algún. Particular negativa, alguno que no. Entonces podríamos decir todo X, ningún X, algún X particular afirmativa, algún X que no, o algún X no particular negativa. Estos son antecedentes necesarios para entender esa fórmula. ¿Qué es lo que hace Lacan? No solamente dio vuelta asoció, dio vuelta a muchos autores, a Hegel, a Heidegger, en lo preontológico de Heidegger no es lo preontológico de Lacan, a Merleau-Ponty, en fin. Dio vuelta, tomaba un concepto, le interesaba, pero después le encontraba, yo diría que el modo de aplicarlo al psicoanálisis. Y él tomaba por ahí conceptos de filósofos, o de lógicos, y bueno, después tiene que tomar y pensarlo para el psicoanálisis. Entonces, ¿de qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que las oposiciones aristotélicas eran para buscar la excepción que confirme la regla, como quien diría, ¿no? Una
particular afirmativa que confirme la regla universal afirmativa o una particular negativa que confirme la regla de la universal negativa. Por supuesto que en Aristóteles hay un montón de variables intermedias que, bueno, tenía por acá abierto el libro. Bueno, hay un libro después les paso el dato, de Diana Rabinovich, en donde tiene hecho un estudio sobre el tema, bueno, muy, muy delicado, muy bien hecho. Ahora, ¿qué quiere Lacan? ¿Que la excepción confirme la regla? Sí, pero le puede interesar, obviamente, sí. Pero lo que más le interesa, piensen que él está estudiando el goce. Lo que tiene en la manga es el estudio del goce. ¿Qué es lo que quiere? Pesquisar, digamos, una proposición particular que limite la universal. Y es eso lo que tienen ustedes escrito en el renglón de arriba. ¿Vieron la parte de arriba? El rectángulo de arriba tiene nada más que fórmulas. Ya los vamos a leer despacito, pero en el renglón de arriba lo que aparece es la proposición particular limitando a la proposición le vale para todo. Por ejemplo, del lado izquierdo arriba, la E al revés significa existe. Eso es lógica, eso no lo inventa Lacan. Los cuantores, él respeta los de la lógica. Entonces, existe un X para quien no se cumple la función fálica. Esa es la manera de limitar lo que está en el renglón de abajo. Para todo X se cumple la función fálica. Bien, ¿qué tipo de cuantificadores utiliza Lacan? Utiliza lo que se llama cuantificador existencial, que es el existe un X. Es un elemento X que, que podríamos decir es tal en tanto pueda aplicar un valor a un objeto, por eso es existencial. Aplica un valor a un objeto, a un conjunto de objetos, y entonces genera un dominio. A ver. Bueno, tienen ahí un ejemplo ustedes. Existe un X para el cual no se cumple la función fálica. La rayita arriba de una fórmula de un cuantor es su negativa. Después va a tener el cuantor universal, que son para todo X. ¿Cuáles son los cuantores utilizados por Lacan? 4. Listo, gracias a Dios la descomplicó.
En eso Aristóteles era mucho más complejo. Todo, no todo, existe, no existe. Se acabó. Ahora vamos a los elementos del cuadro. Veo que son las 9. ¿En qué voy a pensar? Bueno, vamos a ir a leer las fórmulas. Va a ser lo más directo. Lado izquierdo, llamado por Lacan lado masculino. Primera línea, una proposición particular negativa que significa existe uno que no está regulado por la función fálica. ¿Quién es? El padre que funda la ley. Después lo voy a hablar un poquito más si hay tiempo, porque Lacan a esta altura lo explica un poco más también. ¿Por qué está arriba? Porque aparece como excepción que sostiene y limita a la que está abajo, la segunda línea que dice, es una universal afirmativa. Todo sujeto está arreglado por la función fálica. Indica que es a través de la función fálica que el hombre hace su inscripción, con la reserva que esta función encuentra su límite en la existencia de al menos un elemento que diga no a la función fálica. La primera. Esta es la negación que es la función del padre y es de donde procede. Bien, podríamos decir que de este modo, haciendo esta combinación, Lacan está fundando un ejercicio que es combinando estas dos proposiciones. Intenta escribir la castración, intenta escribir la relación sexual que no hay, intenta escribir lo que suple la relación sexual que no hay. Tranquila, estoy metiendo suple para hablar de suplencia, ahí, como término que resuene. Del lado femenino, no la primera línea, no existe la rayita arriba de la E invertida, no existe uno que no. Segunda línea, así como del otro lado decía para la B corta o la A invertida es para todo, esta va a decir no todo X, no para todo X, no todo X, dice sí a falo de X, a la función fálica. No todo X, lo traduzco así porque es más fácil. No todo X dice que sí a la ecuación fálica. Lo importante acá a subrayar
es que la función no está negada, sino que lo que se niega es el todo, para todo, eso es lo que se niega. Porque la función es necesario que se vehiculice. No todo X, o no para todo X, va la función. Bien. ¿Qué más podemos decir? A ver, que del lado hombre, Lacan va a decir esta cuestión del límite de la existencia, negando una función, que existe un X para el que no se cumple la función fálica, y es allí donde, página 96-97 más o menos, de la traducción en castellano, él va a decir que está aludiendo a ese padre, el padre mítico de Freud, el padre Totinitabu, el Urvater, que tras su muerte es que se genera la universalidad de la castración. Hay algo que me parece que es interesante señalar. Él dice que el mito es necesario porque se interroga, en fin, y dice, bueno, la castración es un menos de goce, es una pérdida. Entonces, cabe la pregunta, ¿menos en relación a qué? ¿A un goce pleno? ¿A un goce de la madre? Esto lo agrego yo, ¿no? Él lo deja ahí. Dice, ¿menos en relación a qué? Y nos deja pensando. Y yo digo, ¿a un goce pleno? ¿A un goce de la madre? Con la ambigüedad que introduce la preposición de, ¿no? El goce de la madre es la madre goza del niño o el niño goza de la madre. Creo que es muy interesante porque él lo que va a decir es que nos deja la pregunta, si introduce un menos de goce en relación a qué, y él dice, bueno, aquí entiendo la necesidad lógica de Freud de hablar de represión primordial. Después, otra cosa que va a explicar en esa página, me estoy moviendo ahí, 96, 97, son 2 páginas, es que eso que le está llamando falo simbólico, encarna el S1, ese significante que no tiene par, que es entre todos los significantes el que no se le puede suponer un significado,
Y además dice algo muy gracioso. Dice, bueno, si se le supusiera un sentido, va a pasar como como entre los americanos y los ingleses. Hablan el mismo idioma, pero jamás se entienden. Justamente por hablar el mismo idioma, quedan condenados a no entenderse. ¿No? Primero dice, hablan el mismo idioma y no se entienden. Pero después, uno podría decir, lo interpreta semánticamente, entonces uno dice, bueno, porque pronuncian diferente, porque tienen diferentes idiomáticas, bla, 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 bla. Y después dicen, no, ¿por qué hablan el mismo idioma? Es que no se entienden. Y ahí no hay para, pero lo que yo entiendo es que hay algo que está en alusión al hombre y la mujer. Hombre y mujer pareciera que tenemos algo en común. Los dos podemos con el goce fálico. Pero quizás, porque hablamos el mismo idioma, no nos entendemos. Algo así como, no hay un ejemplo, digamos, exitoso en esto, pero se me ocurre a mí pensar en aquel que es bilingüe, respecto del otro que puede aprender una segunda lengua, o que no la aprendió. Pongan, uno habla inglés y el otro nació en Canadá, uno vive en Inglaterra, habla inglés y es nativo inglés. El otro nació en Canadá y desde que nació habló los dos idiomas. ¿Hablan inglés? Sí. Pero el modo lógico, y eso lo vemos en los chiquitos, el modo lógico, nosotros diríamos, de encarar al significante, podríamos decir, es diferente. La posición a encarar el significante es diferente. O también podríamos decir, bueno, vieron que los profesores de idiomas siempre digan, no traduzcan. La mejor manera de aprender un idioma es que nos lo enseñen hablando el otro idioma, así nos pasemos un buen tiempo sin entender. ¿Por qué? Porque si traducimos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar es aplicar nuestra sintaxis, nuestra gramática, o sea, nuestra escala de las funciones de valor al armado de la oración. Y no, cada lengua tiene su sintaxis, su forma de armado de oraciones, etcétera, etcétera, y entonces hay una idiomática francesa que es muy graciosa. No hay persona. Sí, aquí yo dejo. Amelia. Aquí dejo, vamos a las preguntas, dejemos que Só um instantito.
peço desculpas por conta da minha dificuldade de me expressar, mas me ocorreu te perguntar se essa sintaxe tiene a ver con la lengua, la lengua. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Mira, es un ejemplo que puse. No sé cuán prolijo el ejemplo es a nivel de lingüística. Yo lo que te querría decir es la sintaxis que a nosotros nos interesa es cómo aplica las funciones, o sea, cómo se distribuyen los valores del lado mujer y del lado varón. ¿Será el mismo modo de aplicación de la función fálica, ¿no? Del goce fálico? ¿Será el mismo goce fálico el varón que el de la mujer? No. No creo. Lacan dice que las mujeres no queremos decir nada. Ni de este goce ni del otro, que no queremos hablar del goce. Lo queremos dejar enigmático. Yo creo que no. A ver, el hombre conoce, sabe decir, no conoce es un término inapropiado para el psicoanálisis, pero podríamos decir, el hombre experimenta un solo tipo de goce. Punto. La mujer, no todas, pero algunas mujeres pueden experimentar otro tipo de goce. Creo que entonces el propio goce fálico no es lo mismo. Además, si quisiéramos pensar que es lo mismo, tendríamos que caer en esas equivalencias del pene igual al clítoris. No, porque entramos en la anatomía. No pasa por la anatomía. Poné no sé quién está pasando Claudia. ¿Tú? Sí, Amalia. Poné la última imagen. La última imagen la eligió Lacan, no la elegí yo. Es la Santa Teresa de Bernini en su éxtasis del goce místico. Genial. Está buenísima, está genial realmente genial. Bien, volví a la anterior, te quería mostrar porque realmente es la cara de una mujer en orgasmo. Totalmente. Ya alguna... Sí. No me puedo acordar. Nunca me puedo acordar. Bueno, vayan pensando, preguntas, despacito. Yo voy a buscar algo que les quiero recomendar. Profesora, yo estaba pensando en algo. Sí. Y es, bueno, este tema de los matemas sí me he acercado en algún momento hace muchos años y no he vuelto a hacerlo, pero me estaba pensando en lo siguiente. De acuerdo acá como lo plantea Lacan en este cuadro,
en cuanto a la posición masculina y lo femenino, me llama mucho la atención la ubicación de la negativa más del lado de lo femenino que de lo masculino. Yo creo que esto es una pregunta muy elemental, pero me lo estaba pensando desde allí y pensaba precisamente que desde la posición femenina aparece eso de lo enigmático, pero también eso del goce desenfrenado, sin un límite. Pero en el matema aparece la negativa más presente del lado de lo femenino que del lado de lo masculino. Claro, pero la doble negación del lado de lo que tendría que poner el límite, hay una doble negación y entonces queda como anulada. Ese es el punto, o sea, queda un punto de apertura porque justamente hay una doble negación. Esa es la trampa que tiene. Ay, sí, a mí también me costó bastante. No es una pregunta elemental, no. Y ahí me daba vueltas. ¿Por qué tanta negación del lado femenino y demás? ¿Por qué la doble negación en la particular negativa? Después leyendo el texto de Rabinovich, si no lo sacaba, por eso yo no quise abundar en material, porque fíjense que se nos fue la hora con esto, pero por eso hay que hablar de conjuntos. Hay conjuntos que son cerrados y hay conjuntos que quedan abiertos. Del lado mujer, el conjunto queda abierto. Del lado hombre, el conjunto queda cerrado. Ese es el tema también. A ver, las dos preguntas han sido muy interesantes. Y yo le agrego esta de, bueno, para mí, hombre y mujer son goces diferentes. Nada puede saber uno del otro. Ahora, sí hay algo muy importante, Se acabó totalmente. A ver, Lacan se pasó la vida tratando de salir de que la anatomía es el destino. La vida, Se armó en la familia función materna y función paterna, para decir la función materna la puede cumplir cualquiera, el hombre también. Bueno, y con esto ya totalmente. Son posiciones respecto del valor fálico, del significante fálico. ¿Ok? Cada uno lo que puede. Amelia, ¿Sí? Yo me quedé ahí regulando con el tema de que no hay equivalencia del goce, de la función fálica. Y pensaba en algunas cosas, no sé si lo estoy pensando bien, pero primero en esta inscripción de lo que no hay, y por el otro lado en la construcción fantasmática. Digo, porque... Bien, me olvidé hablar de eso. Sí, ¿qué pensabas en la fantasmática? Y no, pienso en esto, digamos, que digamos, la equivalencia no existe porque tiene que ver justamente con la singular, con la subjetividad y con el armado del cada cual. De cada uno, el armado fantasmático de cada uno. No hay equivalencia. Sí, lo que hay, en ese hueco del no hay, en ese vacío, sí, ese vacío, la suplencia que va a tener ese vacío y la suplencia que tiene el no hay relación sexual,
es la construcción fantasmática. Cada uno la suya. Amelia. Sandra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Yo quería noches. a ver si podías articular esto, ¿no? Del goce fálico, que es diferente en cada uno, hombre o mujer, con las categorías de Aristóteles que dijiste antes, que me quedé ahí boyando. Las de la no completud, la completud, las 4 que tomaste que me quedé ahí como perdida. Era no las proposiciones, sino las categorías. Espera. A ver, déjame pensar. No todo, pero... Sí, los coautores. Sí. Déjame pensar tu pregunta respecto de, vos decís, ¿cómo podríamos pensar esto de que, bueno, son goces diferentes de acuerdo a las categorías de Aristóteles? El todo, no todo, eso era Lacan, así que tenemos para... No sé si tiene relación, pero me sonó algo ahí, digamos. ¿Cómo que? A ver si podemos pensar juntas. Claro, por esto de cómo juega la castración ahí, y en relación a eso será cómo sea su goce, ¿no? Ese sí, pero para Aristóteles, digamos, lo que hacía la particular era ser la excepción. ¿Cómo se corta? Para Aristóteles, la proposición particular es la que hace la excepción a la regla, podríamos decir, a la universal. Y lo que hace es nada más que ser el particular que sostiene lo universal. Cuando a mí, no están acá, a mí se me ocurre pensar, son dos voces diferentes. A ver, ya sé a lo que vos te referís, que la universal, yo dije que la universal afirmativa es todo, que la universal negativa es ningún X, que la particular afirmativa es algún X, la particular negativa algún no. Algún X no. Ahora, para Lacan, la línea de arriba, digamos, la excepción, ¿no? La particular, hay que leerla como limitante. Mira, limitante sería ese no todo, entonces. Exacto. Ahora, para pensar con muchísimo cuidado, pero con un cuidado absoluto, por favor, para pensar, porque yo también lo estoy pensando. Para mí ha sido, digamos, el trabajar esta clase, que le he dado 20 vueltas para armarla sin meterme en teoría de los conjuntos, sin meterme en el cuadrángulo de... Ay,
Aristóteles tiene un cuadrángulo para todo esto, ¿no? Dejando las subcategorías, bueno, tratando de limpiar al máximo el terreno, pero a lo que yo llegué preparando la clase es, pero la relación con el falo simbólico es diferente, no hay en otro. Ahora, vos me preguntas, y yo lo que te diría es, algo así como una mujer alguna vez la función va para el falo simbólico. Alguna vez no para el falo simbólico, alguna vez va para el goce otro. Bueno, está muy bueno. Pero, por favor, con un cuidado absoluto, porque es pensar en borrador, no he armado ninguna hipótesis, no he hecho una investigación, sino que son como pequeñas cosas que me las anoto, las comparto con ustedes en la intimidad. Por favor, no pasen la clase por todos lados. Lo que yo trabajo con ustedes es de máximo intimidad, porque voy pensando, y lo rico es eso, que vamos pensando, el preparar una pero eso me generó ese enlace. Y está muy bueno. Eso es lo que está bueno, que ese enlace me generó. Así me dejó ahí como porque esta pregunta. ¿Qué es lo bueno del seminario, no? Que nos genera preguntas, eso estamos de acuerdo todos. Es lo lindo, lo que nos mantiene entusiasmados. Menos mal que los lunes, porque si fuera los viernes no sé cómo llegamos. No, los viernes. Hoy está brava la clase, hoy está brava. Hoy está brava la clase. Hoy está brava. Hoy por eso dije, no, terminar con esto. Si me descuidaba, iba a terminar este mes con esta clase y dije, no, ni loca. Lo retomaremos más adelante, pero yo el lunes que viene, chica, no. Marcelo, acepta, no sé si está Tiago por ahí porque no lo vi. Marcelo, acepta, así puedo decir, todos y todas, el lunes que viene vamos a querer caso clínico. Claro, por favor. Es feriado. Está muy bueno, ¿no? Con o sea, está muy bueno tener un esquema así de estos que Lacan nos volvió locos, pero que a él le sirve para seguir pensando. Con el esquema poder pensar con el esquema, claro, con el esquema. No es como así podemos enganchar. Así enganchamos el pensamiento. Claro, el caso que yo les pasé de Maruja, yo tengo tengo varios cuadernos de Maruja, son como 8 cuadernos. Tengo notas, ya las estuve leyendo, no mirando, leyendo las notas, porque es muy interesante esa mujer. Yo les decía que esa mujer me llevaba a mí de supervisión a análisis y de análisis a supervisión. Y realmente, porque, bueno, habla mucho, habla todo lo que puede. Se esforzó mucho por hablar y creo que deja enseñanza. Y se puede pensar aplicándose, tratando de aplicar algo, aunque sea de las fórmulas, lo que se pueda. Pero para mí, a ver, Marta Querés, bueno, ya sacará alguna publicación. Ella inventó una zona entre los dos lados que le llama litoral. No le terminé de entender muy bien, tendría que
que tener una larga conversación con ella respecto de ese litoral. Yo lo que entiendo es eso, que son goces completamente diferentes. Y por eso está la raya en el medio. Que por eso el la tachada y las dos flechas. Si no hubiera puesto goce fálico para los dos igual, y aparte el goce femenino, podríamos decir. Yo, a mí esto me da vueltas hace ratazo en la cabeza, tampoco le puedo encontrar algo como para pensarlo y formalizarlo. Pero creo que el tema está en la lógica, eso que hoy recién preguntaba Sandra de los universales, que la lógica de los universales es que la podemos ubicar en la posición masculina del lado fálico, es un conjunto cerrado. Es un conjunto que lo podemos representar como el conjunto del 1 y del 0, como la presencia y la ausencia. ¿Tiene o no tiene? Por eso fálico, pero fálico, si bien pareciera, o sea que nos vamos a la representación del pene erecto o no, ¿está o no está? Pero esto tenemos que tener en cuenta, creo, que el inconsciente no tiene género. Ni hay hombre ni hay mujer. Entonces, cuando hablamos del lado de mujer o lado hombre, no estamos hablando ni de... No, distintas no posiciones. estamos hablando ni de hombre ni de mujer. Exactamente. Entonces nos tendremos que, para hacer el análisis, nos tenemos que despegar del varón o de la mujer y cómo goza la mujer o cómo goza el varón. Creo que no pasa por ahí, porque si no, seguimos dando vueltas sobre lo mismo y nos vamos de tema, me parece. El lado fálico lo pensamos como universal, como un conjunto cerrado, donde cada elemento tiene un representante, a cada elemento se corresponde un elemento. Ahora, si vamos al lado femenino o al lado de la mujer, pero que no es la mujer. No es la mujer sexuada, no, lado femenino. Lado B, para no... Lado B, sí. Lado A y lado B. Lo tenemos que pensar desde la lógica del singular, por eso de lo femenino como singular, no como universal, sino como singular, que hay un espacio que ya no es en la lógica, si vamos a hablar de conjuntos y de números, no es 1 y 0, no es binario, no es 1 y 0. No. Entre 1 y 0, que es la lógica fálica, que es presencia o ausencia, tiene o no tiene, la lógica del poder, en la lógica femenina, o la lógica singular, tenemos entre el 1 y 0 todo un espacio que tenemos el 1, 1,01, 1,02, hasta llegar del 0 al 1. El intervalo. No un 1, disculpen, 0, 0,1, 0, hasta al infinitos. Y ahí radica la diferencia de ese espacio que no se puede asir, que no lo podemos, que no lo podemos representar porque es irrepresentable. Y ahí viene la noción esta de que vos dijiste recién, que decía Marta, el litoral. Del litoral. ¿Qué es el litoral? Entre el centro, que sería la función fálica, y
ese litoral que no termina, que no hay borde, que no hay, si existe, que representa la alteridad, pero no tiene una correspondencia con otro sexo u otra persona u otro número o como quiera. No hay una correspondencia con otro. No hay una desde el centro hacia ese litoral que no existe. Y esto es lo que yo estoy tratando de entender a los cachetazos, que entiendo en algún momento, muevo la cabeza así y se me van todos. Sí. Yo lo que creo es que el intervalo en el conjunto B, vamos a decir, el intervalo es imposible de enumerar. Exactamente. Y ese es el otro goce. Ese es el otro goce que lo pueden tener tanto varones como mujeres, o quien sea. O sea, no estamos hablando de que algunas mujeres pueden llegar a tenerlo o no. A ver, el otro goce es místico, o sea, y místico hay varones, mujeres. Sí. Entonces, ¿yo puedo hacer una pregunta? Marcelo. Hola, Sancho, qué grande, Sancho, muy bien, ahí recaliente, muy bien. Yo me pregunto esto del inconsciente no sabe de sexualidad. Y tengo dudas. Me parece que sabe un poco, no sé. Y esta alusión que hiciste, Amelia, de la página 96, 97, que alude al padre mítico de Freud, que tras su muerte se genera la universalidad de la castración. No sé, digo, el inconsciente me parece que sabe un poco. ¿O sabe o no sabe? Yo creo que sabe. No tengo el argumento teórico, obviamente, para fundamentarlo, pero yo creo que sabe. No sé. ¿Por qué no sabe el inconsciente? ¿Por qué no hay representación en el inconsciente de la sexualidad femenina? De la sexualidad, ni de la sexualidad ni de la muerte. Porque se requiere del significante, ¿no? Se requiere justamente de la función significante. Por ejemplo, estaba pensando en la psicosis, que nos muestra justamente cómo la no operación significante hace que no tengan realmente una inscripción allí en lo sexual, como nos lo muestran ellos. Al igual, Marcelo, que la muerte, que tampoco hay noción de muerte justamente porque no hay, porque se requiere el significante, esa operancia. Está bien, pero se requiere la operación del nombre del padre. Está bien, pero entonces esto que decís vos, Amelia, y habla Carol ahí, entonces la función del falo, el significante del falo, entonces es el quid de la cuestión tan complicado de terminar, de entender, que no se termina nunca. Más cuando ahora te dice que es el S1. ¿Qué cazzo es el falo? El S1 no tiene significado ninguno. Amelia estaba pensando en un ejemplo S1 es lo que va a dar lugar al rasgo unario y después al rasgo uniano. Y el S1 es lo que va a homologar con el A, por eso hace el rasgo uniano. Y el S1 es la vertiente significante de lo que contea en la repetición del goce.
En la repetición. No hay otra. Mandé el lápiz al diablo. Hay gente que está abandonando la reunión. Me parece que ya se les pone tremendamente complicada la cosa, ¿eh? Nosotros es para poner hielo en los sesos. Hasta el final, te aviso. Había 20, bueno, menos cuartos son. Éramos 21 hoy, pero es para poner hielo, es el casco de hielo. Amelia, me quedé pensando en Santa Teresa. Y después de escucharlos, que justamente nos muestra, tú nos decías en un momento dado que el hombre experimenta un solo tipo de goce. Entonces, no sé si es el hombre. El lado A. Sí, el lado Y me estaba pensando, no sé, Amelia, en el siguiente ejemplo, con Santa Teresa, y es que el hombre en lo imaginario, él cree o supone que por lo que tiene, está muy asegurada en el plano del goce, él sabe cómo. Y voy a ponerlo en ejemplo, en el orgasmo, o sea, por allí gozo. Mientras que la mujer, como nos muestra Santa Teresa, el hombre puede suponer que ella goza igual en el acto, que ya tuvo un orgasmo, pero ¿qué me muestra Santa Teresa? Y bueno, y las mujeres, no siempre. Y además que hay otros tipos de goce que no pasan por lo que él supone al poseer. Entonces creo que, no sé, hay algo que me resuena ahí en términos de la presencia que regula y la ausencia que por el contrario lleva a que no se regule. De ahí que no hay equivalencia, Amelia. A ver, no hay equivalencia porque lo que va a ser función de valor en el espacio de la castración es diferente. Yo no lo pondría del lado del órgano. Yo lo que pondría es que en ese hueco que deja la castración, el significante te intrusa, cae under drag, o sea, represión primaria. Perdiste totalmente el significado. Quedó el significante intrusándote y dejándote un hueco. Como la pizarra mágica, te deja un hueco. De acuerdo al valor, no sé si decir que vaya a caer ahí, de acuerdo al valor que se hospede, podríamos decir, en ese espacio de castración, es el goce al que pueda alcanzar cada quien. Es así como más lo puedo pensar, saliendo totalmente de la lógica de fálico y castrado de Freud. Porque el cuidado con esta fórmula, como decía Gloria, es no caer en la cuestión de hombre, mujer, fálico, castrado. Y yo les decía, sí. Bueno, esto de qué viene a caer ahí, ¿no? Justamente, Carol tomaba la Teresa. ¿Qué vino a caer ahí en ese hueco? A ver, una adoración divina que le provoca ese goce. Como a otro un zapato. O a otro el control remoto del televisor. ¿No? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué viene a caer ahí? Y no significa necesariamente algo. No hay una significación de eso. No hay una significación. ¿Qué viene a caer ahí en ese agujero que deja la interdicción?
Y eso es lo maravilloso. Eso es lo Yo creo que ahí es donde está el malentendido. Es decir, por lo cual, a ver, desde un lado, esto del ESI, de la enseñanza integral de la sexualidad en las escuelas, digo, está bien, es interesante, pero del otro lado, le preguntas a un adolescente si le ayudó, los adolescentes si ven todas las películas pornográficas habidas y por haber, ¿verdad? Para ver si pueden aprender. Y vos le preguntás si les ayudó. no ayuda. No, se sintieron absolutamente, lo interesante es lo que dicen, que se sintieron absolutamente solos en la cama. Y es real, ¿verdad? Se la tienen que ingeniar solos. A ver, con el goce siempre estamos solos. Irremediablemente solos. Bueno, pero a ver, Freud dijo que el psicoanálisis no educaba, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, o sea, cuando damos educación sexual integral es para que sepan cómo cuidarse y los derechos que tienen con eso. No van a saber de la sexualidad, por suerte, porque eso... Por suerte. Pero la pregunta es si no puede quedar ahí, o sea, es decir, no importa que tú les digas que es para esto, que es para aquello, o sea, ellos quedan inquietos con la pregunta por lo sexual. Claro. No importa lo que hagas, o sea, cuando tú les muestras que se tienen que proteger, ¿de qué se tienen que proteger? O sea, ¿del goce de qué? Porque eso es lo que queda, me parece a mí. Y el malentendido se da justamente también en las estructuras, como lo muestra Carol, y en la histérica que es la pregunta por ser mujer. Y cómo se construye fantasmáticamente esa lógica a partir de suponer algo que no está, que es el falo. Ese es un hombre que ama, trabaja 8 horas al día y me las da. Me da su tiempo de vida. Ese es un hombre que ama. A ver si lo convenzo. Y la mujer la ama tanto que le da el contestador, el control remoto. El control lo tiene él. Marido me dice, no mientas, yo no lo tengo. Yo no lo tengo, no mientas. Ahora, yo decía respecto de Virne, que estuve leyendo, porque hay algo, no solamente que Virne llega a su primer orgasmo con este segundo hombre en su vida, sino que además ella llega al orgasmo, él le está hablando al oído. No la toca. La tiene abrazada y le habla al oído. ¿Qué quieres que te diga? Hay que aprender a hablar. No sé, son virtuales. ¿Qué quieres que te diga? Por eso es amor y no amor, porque no es con el cuerpo, sino con el alma. Mira, yo recién busqué en mi Google porque siempre me olvido. Es interesante el monasterio donde estuvo Santa Teresa en el Escorial. No sé si se puede visitar por internet, pero es muy interesante el tipo de celdas que tenían. A ver, todas las celdas tienen una puerta que da a una galería y una ventana que da hacia el interior de una iglesia. La celda es muy chiquita. El Escorial es un lugar terriblemente frío, invierno y verano, pero el invierno es terrible.
siempre con neblina, bueno, muy mal clima. Y digamos, la ventana que da hacia la iglesia generalmente está oscura, se la mantiene como era allá entonces, con velas nada más, iluminada con velas, o sea. Y en el medio el Cristo. Y la lucecita de la llama ardiente, no sé cómo se le llama, creo que se llama ardiente, debajo. Y yo pensaba, pasarse horas, arrodillada en un reclinatorio que da a esa ventana, mirando todo oscuro, una lucecita. Bien, o se alucina o el goce místico, no le queda mucho. Y Amelia, una pregunta, esto que decís vos me encanta. ¿Ese goce místico no puede ser un goce super yoico? A la fresca. Pero obedecería al significante si es super yoico. No lo sé. Estoy guitarreando. No sabría contestar. Si no sabría contestar. No es guitarreo. Nosotros esperamos siempre esta parte donde vos contás tu percepción personal. Todo el tiempo la esperamos. Es un divino, qué elegante. Claro, no, pero es verdad. Empezás con las citas de los textos, todo, pero uno precisa esta otra parte que es la que más enriquece. Tendría que pensarlo un poco más. Está lo real del super yo, que es el super yo mudo, digamos es fatal, pero tendría que pensarlo un poco. Tendría que darle unas vueltitas, dar unas vueltas por la temática del super yo, goce místico y super yo. Vamos a ver a dónde vamos a parar. Digo, por este cuadro, ¿no? La celda, poca luz, no hay gente, es una cosa... Sacrificial al máximo. Bueno, a lo mejor en lo histórico, en lo histórico de que aparezca de Santa Teresa ahí, se puede rastrear algún significante que venga a ese lugar. En algo de lo histórico, ¿no? Que lo sabemos, es simplemente es imaginería nuestra, por ahí si se quiere, ¿no? Pero podría haber algún significante en la historia que uno encontrara. Voy a averiguar, tengo una cuñada teóloga muy estudiosa y muy de escuchar cosas de psicoanálisis, ¿viste? Y política, y muy estudiosa. Lacan es interesante, porque Lacan se refirió al goce místico justamente para diferenciarlo, para poder decir no es la psicosis, no es el goce, no es la psicosis, no están locas. No están locas. Ah. Le voy a preguntar a la historia de Santa Teresa si tiene algún escrito o algo que me pase. Y en todo caso en la semana se los paso. Sería bueno.
Claro, sabe mucho, así que le voy a preguntar. Yo la semana me voy a pasar viendo las notas que digamos, lo que yo anoté y me quedó, y qué sé yo, de Maruja. Leemos entonces para la próxima vuelta. Vuélvanlo a leer, sí, a ver qué más sacan. ¿Qué más Sí. ¿no? ¿Qué significantes aparece? ¿Qué más sacan? Y yo estoy leyendo las notas porque ese era un trabajo, como siempre, ¿no? Para un congreso, tantas palabras, ¿no? Tantos caracteres, bueno, fue eso, punto. Y después creo que, no sé si les pasé los borradores que yo tenía para armar ese trabajo. Pero digamos, tengo las notas y me llamó la atención esa nota que encontré. Tengo que ir días antes, días después, en fin, entrar a buscar porque me parece muy interesante. Ahora, Amelia, ¿el próximo encuentro es la próxima o el 31? Ah, no, cierto. El próximo encuentro, el 30. Ah, tenemos 15 días. Ah, bueno. Un abrazo inmenso a todos, a los argentinos. Felicidades el 25 de mayo. Empujemos por la patria. Cuídense si se salen. Cali calmó un poco. Vamos Colombia, fuerza Colombia. Vamos Colombia, vamos. Calmó un poquito, fuerza. Fuerza, gente. Abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Cuídense.